Te invitamos a escuchar la predicación del domingo de Iglesia Renueva. Cierre sus ojos y póngase en las manos de Dios en este momento. Señor Jesús, venimos ante ti en oración, dándote gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo. Señor, nosotros te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el crédito por todo lo que está sucediendo aquí, Señor. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Bendecimos, Señor, este lugar. Damos gracias que estás bendiciendo este lugar, Señor. Pedimos que la buena obra que tú has comenzado en los corazones y en esta congregación, que tú la puedas continuar, Señor, y que tú puedas perfeccionar esto que tú has iniciado, Señor. Así que nosotros te damos gracias por este tercer aniversario. Te damos gracias por este nuevo local, Señor. Te damos gracias, Señor, por estos pastores llenos de fe, llenos de pasión. Señor Jesús, en esta mañana nos encomendamos a ti. Señor, pedimos que abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ustedes, como dije ahorita, están siendo ese instrumento de Dios. Dios les está usando, ustedes están avanzando. Y yo quisiera poner una palabra aquí para que ustedes la puedan juzgar, y si ustedes sienten que es de Dios, la puedan poner en sus corazones, y que sepan que Dios es quien está iniciando todo esto en ustedes, y es Dios quien lo va a sostener. Pero esta mañana yo quisiera que el Señor pusiera sus palabras en mi boca para desafiarles a vivir por lo eterno. Porque si me dejan ser muy sincero, es bien emocionante cambiarse de un local. De veras es motivante en sí mismo, ¿verdad? Y la realidad de las cosas es que si nosotros no enfocamos correctamente esta nueva etapa. Gracias. ¿No tenía una más grande? ¿No había de 4 litros? No se crea. Gracias. Siempre nosotros en Juárez usamos de las chiquitas, y aquí en Chihuahua son bien generosos. Muchas gracias. Me la voy a llevar a Juárez porque nos hacía falta allá en la casa. Y ya se me olvidó que les estaba diciendo de las Torres Gemelas, pero a ver si me puedo volver a enfocar. Es posible, o tal vez es una realidad, que la emoción de cambiarse de local pueda empezar a desvanecerse en un cierto número de semanas. Yo tengo que ser bien franco con ustedes. Es bien emocionante y a lo mejor muchos se activan, pero si nosotros cometemos el error espiritual, ¿verdad? Que algunos cometen el error carnal y viven con el Monster o con el Red Bull. ¿Conocen al primo de un amigo que se la pasa con un Red Bull o un Monster? Levante la mano. ¿Sí? Ahora usa su muñeca para señalarlo. No se crean. Te lo tomas y sientes, ¿verdad?, toda la energía. Se me hace que tú tomaste un Red Bull ahorita para los anuncios, pero en media hora se te baja todo y, como decimos, te da el bajón. Si nosotros nos enfocamos a servir a Dios y todo esto por la emoción de esto y no por los conceptos correctos, me explico, vamos a sentir ese bajón. Pero si nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a esta congregación, cuando esta iglesia pueda entender que el Señor les ha puesto, que el Señor les ha favorecido, que el Señor les está levantando para que ustedes puedan hacer una labor eterna, esa tiene que ser la gasolina, el combustible correcto, el motivante correcto para continuar avanzando esto que Dios está haciendo. Ustedes en esta nueva etapa necesitan tener bien claro en sus corazones que todo esto se trata de Jesús, que todo esto se trata del Evangelio, y que todo el estilo de vida de un verdadero cristiano es vivir por lo eterno. Así es de que hablemos de vivir por lo eterno. ¿Quieren que nos arranquemos ya ahora sí oficialmente? ¿Sí? ¿Alguien que tenga miedo? No, muy bien. Abran sus Biblias en el libro de Génesis, por favor. Quiero que abran sus Biblias en este libro de Génesis y encuentren el capítulo 26, y vamos a leer el versículo 1 al 3. Génesis 26. Sí, está en pantalla, pero a mí me encanta que lo encuentren ahí en sus Biblias. Empiezo a leer. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos,
en Gerar. Y se apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ojo con el versículo 3. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ok, es meramente una pequeña porción, porque lo que quiero es ahorrar tiempo. No podemos meternos en tantos detalles de contexto, pero aquellos que han leído el relato de Génesis van a saber que Dios le había dado una promesa increíblemente grande a Abraham. Dios le había dicho a Abraham que de su descendencia haría una nación grande. Le dijo: ve las estrellas y cuéntalas si puedes, los granos de arena en el mar, y así y más grande será tu descendencia. Esa es la promesa y el pacto que Dios hizo con Abraham. Y naturalmente Isaac era la primer generación del cumplimiento de esa promesa. Y ahora tenemos a Isaac caminando en los pasos de su padre, caminando en la realidad de esta promesa. Y fíjense qué interesante es esta pequeña porción de la escritura que nosotros estamos leyendo aquí. El Señor le dice a Isaac que vaya y viva en un lugar. Le dice: no vayas para acá, ve al lugar donde yo te voy a decir, y cuando tú estés en ese lugar, habita como forastero. Digan conmigo: forastero. En teoría, el Señor les había dicho que les iba a dar una tierra. Entonces está la promesa de obtener una tierra, y en conceptos sencillos el Señor le está diciendo a Isaac: vive en este lugar mientras se viene el cumplimiento de esa tierra que yo te estoy prometiendo. Y entonces aquí está Isaac caminando en la promesa de Dios, obedeciendo al Señor, siendo enviado a vivir en un lugar en donde no debe de acomodarse porque no es su hogar, siendo obediente en ir a un lugar donde tal vez debe de encontrar un techo donde vivir, pero tiene que vivir como forastero, como un extranjero en este lugar, esperando el momento del cumplimiento de esta promesa. Si ustedes me permiten hacer unas comparaciones de este pasaje para tratar de aplicarlo a nuestras vidas, yo mencionaría la primera de ellas. Así como Isaac, así como Abraham, nosotros también tenemos la promesa de un lugar que Dios está preparando para nosotros. Así como Isaac, así como Abraham, nosotros tenemos esa consigna de Dios de vivir en este mundo, pero saber que no somos de este mundo. Vivir en este mundo sabiendo que es una estancia meramente temporal, y comportarnos como si realmente entendiéramos que esta vida es una estancia meramente temporal. Si me permiten poner en pantalla, Filipenses 3:20 tiene una total similitud con este concepto. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, dice: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tu ciudadanía no está en Chihuahua, no está en Delicias, no está en Ciudad Juárez, no está en, creo que aquí hay un hermano de Austin, si no me equivoco, no está en esos lugares. Ese es un lugar donde Dios te ha dicho: habita ahí, pero como forastero, porque tu verdadera ciudadanía, si has puesto tu fe en Jesucristo, está ¿dónde? En los cielos. Segunda similitud es que al igual que Isaac, al igual que Abraham, nosotros también tenemos esta promesa de una tierra mejor, de una ciudad celestial. Tenemos esa promesa. ¿Cuántos de ustedes han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador? Quiero ver manos en alto. Amén. Gloria a Dios por esto. ¿Han puesto su fe en el Señor, sí o no? ¿Ya están en el cielo ahorita? Se siente como en el cielo. Y más cuando hay presencia de juarenses, ¿verdad? Yo sé el impacto, ¿verdad? Lo entiendo. Se siente a veces como en el cielo, pero no estamos en el cielo aún. Y alguien dice: pero soy salvo. Absolutamente. ¿Y cuándo voy a ir al cielo? Cuando termine tu carrera de fe, cuando venga el cumplimiento de Dios, cuando el Señor te lleve a esa tierra o a ese cielo que te ha
prometido. Permítame poner en pantalla Juan 14, versículos 2 al 3. Jesús hablando: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este momento Jesús está presente en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero Jesús está en el cielo, en algún plano celestial, preparando el lugar, preparando esa promesa que nos ha hecho a nosotros, que hemos creído en Él. Entonces, si nosotros unimos todos estos conceptos, nosotros entendemos que también nosotros somos forasteros en este mundo. Y tú, mi hermano, mi hermana, tienes que vivir de acuerdo a este estándar, porque de otra manera probablemente o no hemos entendido correctamente lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Me explico, o no queremos vivir de acuerdo a estas convicciones. Pero la situación es esta: vive por lo eterno. Vive por lo eterno. Continúen adelante con este lugar. Llénenlo una vez, 2 veces, y después de esto consigan un lugar más grande. Levanten a personas, envíenlas a otras misiones. Continúen creciendo. Mis hermanos, vivan por lo eterno. Porque nosotros podemos pensar que Jesús espera de nosotros que vivamos de esta manera, que vivamos de tal manera como si fuéramos forasteros en este mundo. Lo que Jesús espera de nosotros es que no nos amoldemos a este mundo, que no nos hagamos como si no conociéramos del Señor, y que nos vieran ahí en la calle, en nuestro trabajo, en nuestra familia, y que no vieran una diferencia de alguien que vive por lo eterno a alguien que vive por lo material. Jesús espera que nosotros no nos amoldemos a este mundo. Él quiere que estemos seguros que estamos aquí meramente para una misión temporal. ¿Les ha tocado ver una de estas películas de soldados que los avientan por paracaídas y van a rescatar a alguien o van a una misión de estas? ¿A alguien le ha tocado ver alguna de estas películas? Y bueno, ahorita hago una pregunta de películas románticas para las chicas también. ¿Ya vieron esta de cuando se besan al final? Sí, ¿verdad? Bueno, ok. Si has visto alguna de estas películas, estos soldados los sueltan por un paracaídas y llegan y hacen su chamba. Llegan y están tensos en todo momento. Están enfocados. A veces están, ¿verdad?, ahí afectados porque uno de ellos cayó en combate y quieren regresar por su cuerpo. Pero ellos cumplen su trabajo, hacen su misión y luego esperan un rescate. No vemos una incongruencia mental en ninguno de estos soldados que aterriza en un paracaídas y dice: órale, qué padre está aquí, que vamos construyendo algo. No, le dan un zape, un bachón ahí: ubícate, tenemos que rescatar a esto, y luego van a venir por nosotros y vas a tener que salir corriendo. El Señor Jesucristo quiere que estemos seguros que si tú respiras, que si tú existes, que si tú tienes todo lo que está a tu mano, dones, talentos, años de vida, todo lo que está en tus manos te ha sido dado para que tú puedas cumplir una misión. El Señor Jesucristo quiere que nosotros vivamos sabiendo que nuestro verdadero destino, nuestra verdadera casa es el cielo y no en este lugar. Y cuando tú observas, o más bien vives este tipo de convicciones, te da una fortaleza para superar todas las adversidades de este mundo. Pero cuando tú y yo estamos ensimismados en nosotros, nuestro proyecto de vida, y queremos que el cristianismo es un concepto de: Señor, bendíceme, dame, hazme, sáname, y yo, y yo, y yo, y mí. Viene la adversidad. ¿Y cómo la sufrimos? Porque viene la desilusión. Porque esperamos, como dijo ahorita mis hermanos cuando dieron testimonio, que me bendijo bastante, cómo Dios está obrando en sus vidas, que pensamos que Dios es el genio de la lámpara de Aladino que concede nuestros deseos, porque pensamos que este mundo, que esta iglesia, que esta vida se trata de nosotros y que pertenecemos a este lugar. Y no pertenecemos a este lugar.
Y esta vida no se trata de nosotros. Y quédate estas palabras, por favor. El evangelio de Jesucristo es una causa más grande que tu vida. El evangelio de Jesucristo es una causa más grande que cualquier proyecto de vida que tú puedes tener. Ciertamente Dios tiene algo mejor para nosotros, algo similar a una tierra prometida. Ciertamente el Señor nos dice: esfuérzate por alcanzar esto, predica el evangelio, vea a todo lugar y haz discípulos, predícales a todos los que conozcas de mí. Haz una extensión del evangelio, usa tu vida, tu tiempo, tus dones, tu dinero para la extensión del reino de los cielos. Porque en cuestiones de comparar el pueblo de Israel, la promesa que tenían con la promesa que nosotros tenemos, en el pueblo de Israel se levantó una generación que rechazó esta promesa de una tierra prometida. Empezó a extrañar la carne de Egipto. Empezó a moldarse más a lo que les gustaba de los placeres temporales, y eso empezó a nublar su visión de la promesa de una tierra prometida. Si ustedes me acompañan en sus Biblias al libro de Hebreos capítulo 3, podemos ver con claridad cuál fue este concepto. Hebreos capítulo 3, versículo 7, ahí en sus Biblias. Versículo 7: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Versículo 8: no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Versículo 9: donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras por 40 años. Versículo 10: y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan, fíjate estas palabras, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Quizás no se va a aplicar esencialmente esta ira de Dios a nosotros, porque vivimos por un nuevo pacto. Y lo que me siento inspirado por Dios a hacer es desafiarlos en su fe y desafiarlos en sus convicciones. Mis hermanos, en ninguna manera es condenar a nadie aquí por cómo vive o si diezmó o no diezmó. Simple y sencillamente es despertar el gigante que Dios ha puesto en tu vida, y que sepas que si tú bajas la mirada, no solo vas a sufrir más, no solo las adversidades te van a golpear de maneras distintas. Si tú bajas la mirada, vas a empezar a perder el propósito por lo cual Dios te ha puesto en este lugar. Por otro lado, aquellos cristianos que han entendido este concepto, que viven por lo eterno, que saben que son forasteros, son aquellos que viven incómodos en este mundo. Son aquellos que viven sabiendo que tienen un hogar donde van a regresar. Son aquellos que saben que es más fácil soportar lo temporal, sabiendo que pasaremos más tiempo en la eternidad que en esta vida, que nuestro dinero es para cubrir nuestras necesidades y todo lo que sobra es para bendecir a los que tienen necesidad y aún para extender el reino de los cielos. Aquellos forasteros son aquellas personas que viven por lo eterno, que viven por lo eterno. Definitivamente este pueblo de Israel no entró en el reposo de Dios, que era el momento en donde llegaban y veían y experimentaban el cumplimiento de esa promesa. Aquellas personas que vivieron en tensión, en sacrificio, en necesidad, y de repente sí llegaron a ver el cumplimiento de esta promesa. Aquellos hombres y mujeres en Israel de aquel tiempo llegaron a un momento donde descansaron, dijeron: qué hermoso es ver cómo Dios cumple su obra en nosotros. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, no vamos a encontrar la verdadera satisfacción, no vamos a llegar al verdadero reposo sino hasta que estemos en el cielo. Pero definitivamente el camino de la fe, la obediencia al Señor, la fidelidad a Él, van a llevarnos a que de tiempo en tiempo tomemos un vaso de agua que va a ser un refrigerio en la presencia del Señor. Voy a hacer otra pregunta más. ¿Alguien aquí ha tenido un momento en su vida que ha experimentado la presencia de Dios y ha dicho: fue un refrigerio para mí? ¿Alguien le ha sucedido? Levanta tu mano, no tengas pena.
Yo varias veces, cuando oro, cuando alabo al Señor, cuando escucho un mensaje que desafía mi fe, cuando estoy bien cargado y llego quebrantado y lloro como niño una y otra vez y digo: Señor, yo no puedo, pero tú en mí sí puedes. Señor, ayúdame en esto. Y cuando tú echas todas tus cargas sobre el Señor, toda tu ansiedad, te das cuenta que Él tiene cuidado de ti. Pero es similar a un maratonista. Yo no sé si alguien aquí ha corrido medio maratón, un maratón. Pero estos maratonistas de repente van corriendo y hay estaciones donde les dan unas bolsitas de agua. Y agarran una bolsita de agua, con sus dientes la rompen, ¿verdad? La toman y la tratan de tirar ahí donde pueden. Y ese trago de agua, híjole, le sabe a una Coca-Cola, ¿verdad? Con hielos y todo, porque es lo único que tienen. Pero ese trago de agua no es la meta, ¿o sí? ¿Qué pasará si uno de ellos se para en el maratón y dice: no, está bien rica el agua, denme más bolsitas de agua? No tienen una Coca-Cola ahora sí de veras, denme una botella como las que dan ahí en Renueva, de esas de 4 litros para tomar. Y dirías: compadre, aliviánate, la meta está por delante, te falta mucho por correr, síguele, no te distraigas. Ese vaso de agua es meramente un incentivo, algo que se te da para que tú puedas continuar la carrera. ¿Estamos de acuerdo? Esto es tan simple, no es ninguna nueva revelación. El asunto es que nosotros debemos de entender este concepto y vivir por lo eterno, y saber que aún nuestras finanzas determinan y muestran si nosotros realmente creemos que vivimos por lo eterno. Porque luego existe la trampa en la que la iglesia en general ha estado cayendo: creer que somos hijos del rey y que merecemos lo mejor y que ser cristiano es prosperidad. Y cuando tú haces un estudio profundo del Nuevo Testamento y de Jesús y de sus discípulos, llegas a una sola conclusión: el evangelio es un llamado a vivir con menos, no es un llamado a vivir con más. Jesús dijo: el que tenía 2 capas, da la segunda. Si lo tienes algo extra, dalo para los pobres. En ningún momento Jesús construyó una casa o vivió por lo material. Cuando tú ves los discípulos de Jesús y la iglesia primitiva, vendían todo lo que tenían y lo alimentaban a los pobres y a las viudas, y hacían la obra para el crecimiento de la iglesia, no solo predicando, también ofrendando. De manera que vivir por lo eterno también implica saber que el llamado del evangelio es un llamado a vivir con menos. ¿Cómo das? ¿Cuánto das? ¿Cuánto retienes? ¿Cuánto das? Ese es un asunto entre tú y Dios. ¿No sería saludable empezar a ver quién da más, quién da menos, quién se dio? Eso es algo entre tú y Dios, y que el Señor pueda hablar a tu corazón en esto. Entonces, en sencillas palabras, vive como un forastero. La idea original es que el Señor nos ha salvado, nos quiere llevar a esa tierra prometida. Y en pantalla aparece Eclesiastés 3:11, los pongo aquí para ahorrar tiempo. Eclesiastés dice: todo lo hizo hermoso a su tiempo, y ha puesto el Señor eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Quiero hacer unas preguntas. ¿Dónde ha puesto Dios, según este pasaje, la eternidad en el corazón del hombre? Perdón, ¿dónde ha puesto Dios la eternidad? ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? A ver, ¿dónde ha puesto Dios eternidad? Y observas esta segunda parte: sin que el hombre alcance a entender la obra que él ha hecho. Entonces, como que suena incongruente. O sea, Dios ha puesto eternidad, pero el hombre no la entiende. Exacto. Porque cuando cada vez que tú te pones a pensar en la Trinidad, estás luchando si el Padre es más, si Jesús es menos, y como que son 3, y como que se aman y se complementan. Y bueno, pues ahorita a quién de los 3 le hago caso, y no lo puedes entender, pero en tu corazón lo puedes percibir. Y cuando tú piensas en el hecho de cantar en el cielo, dices: o sea, todos 804, 5,000, 67,700 años cantando, solo me imagino. ¿Ya vieron mis dones de alabanza que traigo? Cantando solo me imagino por 1000 años, y luego otros 1000 y ni un receso.
ni una ida al cine. No, o sea, empiezas a pensar en lo eterno y no lo entiendes. Muere un familiar tuyo y no lo entiendes. Y suceden tragedias y suceden cosas y no lo entiendes. Pero por eso Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón. Porque tu mente ahorita, carnalmente, tiene límites. Pero tu corazón, en cuestiones eternas, no tiene límites. De manera que hay muchas verdades del reino de los cielos que no necesariamente se razonan. Sí, tienen que entrar por la mente, tienen que ser una convicción, pero tienen que crecer en nuestros corazones, y la eternidad es uno de ellos. Tú ahorita lo sabes, mi hermano. Lo percibes dentro de ti. Sabes que un día tu tiempo terminará. Sabes que un día Dios te pedirá cuentas de lo que tienes, de lo que tuviste, de lo que haces, de lo que hiciste. Sabes que esto no es todo. Hay algo que el Espíritu Santo confirma en tu corazón. Entonces, cuando ustedes salgan, no sé por cuál puerta van a salir, por esta de aquí. Cuando ustedes salgan por esta puerta, ustedes tienen que llevarse una idea. A lo mejor no van a recordar todos los versículos y todas las frases, pero llévense esta idea. ¿Están listos? Este es el principio. Nosotros no somos de este mundo. Somos forasteros. Y mientras más abracemos esta verdad, más vamos a crecer en nuestra fe y más vamos a ser semejantes a Jesús en sus convicciones. Lo vuelvo a repetir, no somos de este mundo, somos forasteros. Y mientras más abracemos esta verdad, más creceremos en Dios y seremos más semejantes a Jesús en sus convicciones. Vives por lo eterno, tus convicciones se afirman. Y sabes que pintar, poner chirac, una luz, ofrendar algo en el sobre amarillo o en el blanco, sabes que tiene un impacto inmediatamente eterno. Cuidar a los niños es eterno. Hacer la limpieza es eterno. Predicar en las calles es eterno. Orar por aquellos que no conocen del Señor o por aquellos que necesitan la sanidad es eterno. Leer tu Biblia es eterno. De manera que yo traigo una palabra profética para ustedes. Quiero que por favor se preparen. ¿Están listos para la palabra profética de este lado? No, mi hermano, ustedes no convencen ni a Dios ni al diablo, de veras. ¿Están listos para la palabra profética? ¿Ustedes qué onda? Ahí les va. Se van aquí a platanar, por favor. ¿Están listos para la palabra profética que traigo hoy? Estos están más machines que ustedes, Acá están los cristianos, aquí los que más o menos. Les recomiendo bautizarse en agua, hermanos, ¿verdad? Es el siguiente paso en sus vidas. Aquí va la palabra. Prepárense que ahí viene. Estoy siendo bromista y sarcástico. Ahí viene. ¿Están listos para la palabra profética? Ubíquense. Ubíquese, pastor. No eres de este mundo. Ubícate. Tu dinero no tiene que ir al iPhone 11 o ya no sé en cuál va. Yo sé que todos tenemos una Tacoma en nuestra mente y en nuestro corazón. No es cierto que es un Jetta, es una Tacoma, yo sé. Pero tu dinero no tiene que ir necesariamente a una Tacoma. No vivas para el crédito, mi hermano. Ubícate. No eres de este mundo. No vivas como los que viven en este mundo. No dejes que la emoción de un nuevo local se apague en unas semanas y luego vuelvas a vivir para tus proyectos. Lo digo con todo el amor, lo digo con todo el corazón. Es necesario que todo aquel que se considera un discípulo de Cristo tenga convicciones muy firmes en cuanto a la eternidad y que sepa que su ciudadanía no está aquí en este mundo, sino que está en el cielo y que esta es una estancia meramente temporal. Permítanme leerles una historia. Hay un monte llamado el Mont Blanc, que es creo que el pico más alto de todos estos picos que están en todo este monte Everest.
Si has visto la película del Everest, vas a saber de qué estoy hablando. Es el pico más alto, y llegar ahí es un gran desafío porque hay ciertas horas de oxígeno que tienes para subir y bajar. Pierdes esa ventana y tienes que esperar a largo tiempo para volver a tener esta oportunidad. Un hombre escribió lo siguiente: Mont Blanc es la cumbre más alta de los Alpes. Es tremendamente difícil de escalar. Aquellos que lo intentan deben de llevar solamente lo más vital. Cierto hombre rechazó esta sabiduría y llevó sus propias necesidades vitales: libretas, pino, manjares finos, un gorro especial, una cobija de colores, una cámara fotográfica. Mientras subía, estas cosas vitales perdieron su valor y fueron siendo abandonadas por el camino. Luego, en la cima, este hombre entendió esta realidad: que solamente después de haber renunciado a todo aquello que era verdaderamente vital, se podía llegar a la cima. Su interpretación de la palabra vital había cambiado drásticamente. Un maestro comparó esto con la vida en una ocasión y dijo: cuando era joven, la comida, el vestido y llevar un registro completo de mis experiencias para impresionar al mundo era importante y era vital. A los 40, sin agraviar a nadie aquí, solo me importaba que la ropa me mantuviera caliente. A los 50, solamente necesitaba comida que me hiciera fuerte. A los 60, mi ascenso a la cima se hizo tan difícil que lo único que quería era llegar a la cima. Las opiniones de los demás significaban nada. Mucha gente, al darse cuenta de lo fastidioso que son sus cosas vitales, decide abandonar la cima. Y a veces algunos quieren establecerse en un lugar más bajo, donde puedan estar a gusto con sus planes y con sus accesorios. Para terminar mi ascenso a la morada eterna, yo tenía que abandonar algunas cosas no vitales, como cierto tiempo de televisión, como ciertos placeres terrenales, y en ocasiones incluso tenía que renunciar a una comida o dos. ¿Cuánto mejor es considerar a Cristo Jesús? Él renunció a todo lo que le obstaculizaría cumplir el plan de Dios para él. Nosotros también debemos de hacer esto para lograr plenamente lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Si nosotros entendemos la idea que debemos de ser como Jesús, esa es una de las metas principales del cristiano: conocer a Jesús y ser como Él. Tenemos que saber con claridad que Jesús vivió por lo eterno. Y si tú eres un cristiano y quieres imitar a Jesús, imita a Jesús viviendo por lo eterno. Y mientras más crezcan en esta convicción, más vas a crecer en tu vida espiritual. Piensa en esto. Imagínate que un hombre llega al Instituto Nacional Electoral, ¿es ahora? Iba a decir federal, pero ya no es federal. Instituto Nacional Electoral, gracias. Y llega y dice: yo quiero reportar un cambio de dirección. Y la secretaria dice: sí, claro que sí. ¿Dónde vive? Menciónenme un hotel conocido en la ciudad. ¿Cómo? El Sheraton, muy bien. ¿Y dónde vive? En el Hotel Sheraton, habitación 215. Le va a decir la secretaria: no, amigos, aquí esa no es una dirección oficial, usted no puede vivir ahí, eso es un hotel y esa es una habitación. No, ¿cómo no? Si ya puse macetas, ya pinté, metí muebles más padres, una cama más grandota porque me dieron una habitación sencilla. Yo ya le metí una cama más grande, metí todos mis ahorros ahí y ya tengo un mes viviendo. ¿Cómo le va a hacer cuando se le acaba el dinero? Lo van a sacar, ¿no? Y por simple y tonto que suene este ejemplo, a veces es complicado entender por qué los cristianos gastan todo su dinero en lo terrenal, invierten más tiempo en lo terrenal. Y a la hora del evangelismo son 2, 3 changos los que salen a la calle. A la hora del servicio son 2, 3 los que siempre cargan con lo mismo. Y lo eterno no siempre pesa en el corazón de aquellos que dicen profesar la fe en Jesucristo. Pero yo creo que si ustedes quieren avanzar en esto, ustedes tienen que crecer. Y ustedes no pueden hacer un cambio de dirección y vivir como si vivieran en este mundo. Claro, Dios quiere que disfrutes tu familia. Es correcto comprar una casa porque terrenalmente hablando quizás sea la mejor inversión que tú puedes hacer. Pero un día tu casa va a pasar a manos de alguien más.
Un día no vas a estar con tu familia. Y ojo con esto, Padre, si nos distraemos de todas las cosas que nos rodean y fallamos en presentar el evangelio a nuestros hijos, ojo con esto. Si tú como padre fallas en poner a tu hijo en una dirección eterna y fallas en presentarle el evangelio a tus hijos, no solo porque no se lo explicaste bien, sino porque no lo viviste bien. Si tú fallas en presentar el evangelio a tu hijo, has fallado en todo, porque Dios te escogió a ti para que guiaras a ese muchacho. De manera que en diferentes aspectos, en diferentes formas, te vas dando cuenta que todo esto se trata de lo eterno. Déjame hacer unas preguntas, no me contestes, solamente quiero que medites en ellas. ¿Sabes tú el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Sabes exactamente lo que Jesús está esperando de ti ahora? ¿Has decidido tomar tu cruz y seguirle? ¿Has renunciado a todo sueño, a todo placer, a toda cosa de este mundo con tal de realmente seguir a Cristo? ¿Sabes tú cuánto tiempo de vida tienes para terminar la obra que Dios ha puesto en tus manos? Alguien pudiera decir: yo estoy seguro que tengo 5 años más, o 10 años más, o 40. Nadie, veo unas cabezas diciendo no, nadie lo sabemos. Pero a veces hay una trampa en querer vivir como si tuviéramos 50 años. Agarramos unos créditos bien grandes y luego ahí en el cajero, ¿verdad? Te equivocas en un botón y ya te dieron un crédito. ¿A alguien le ha pasado? Híjole, yo voy para ir en un 800, ¿verdad? 3 meses de llamadas para poder cancelar esto. Pero nuestras convicciones, mis hermanos, reflejan nuestras convicciones. No es necesario que tú respondas estas preguntas y dices: yo sé, sí entiendo si debo vivir por lo eterno. No es necesario que verbalmente lo expreses, porque el fruto de tu vida lo dice. La manera en cómo vives, la manera en cómo gastas, la manera en cómo tú te esfuerzas por extender el reino de los cielos es una confirmación si realmente tus convicciones están en lo eterno. Mi tiempo se me ha estado esfumando. Yo quisiera avanzar y decirles: hagan algo que vaya más allá de tus vidas. Toma el desafío personal. Dices: es que yo no soy llamado a ser pastor. No tienes que ser pastor. Tienes que amar al Señor con todo tu corazón y tienes que vivir por lo eterno. Nada más. Hay un relato de un pastor, contaba en los años 1900 de 2 barcos que zarparon de un lugar llamado Memphis rumbo a Nueva Orleans a través de un río. Estos barcos eran de esos barcos antiguos que se movían a través de unas ruedas gigantes. ¿Les ha tocado verlos en alguna película? Se movían a base de vapor. Había un muelle ahí en Memphis y varios muelles, y cada empresa tenía su propio muelle. Algunas empresas transportaban madera, otras transportaban minerales, etcétera. Y de repente, casualmente, salieron 2 barcos de 2 muelles y se empezaron casualmente a alinear. 2 barcos, uno de cada empresa. No faltó ahí un camarada que hiciera una broma al otro barco y le dijera: ¿qué? ¡Parecen tortugas! ¿Están buenos para traer el juicio? A ver cuándo llegan. Y los otros le respondieron: ustedes son, mi abuela es más rápida que ustedes. Y se empezaron a hacer bromas ahí. Y de repente, dentro del calor y la emoción, uno de los marineros ahí empezó a echar más carbón del necesario a las calderas, y el primer barco se adelantó un poco. Y los otros marineros estaban ahí diciendo sus bromas de los otros tortugas, y cuando vieron que se les adelantó: échale más carbón, compadre. Y le echaron más carbón a la caldera del otro barco. Y de repente avanzaba el otro barco, y de repente otro, y las bromas seguían, y se empezaron, ¿verdad?, a competir en cuanto a orgullo, a ver quién iba a llegar primero. Llegó un momento en que uno de los 2 barcos se quedó sin carbón y se quedó estancado. Y la carrilla, yo creo que eran juarenses los del otro barco, porque ya ves que los de Juárez somos bien carrilleros, y les empezó: jaja, se quedaron, y qué perdedores. Y uno de los marineros se desesperó y agarró algo de la carga y lo echó a la caldera.
Y cuando vieron que era el rendimiento casi igual al carbón, siguieron echando más de la carga a la caldera, y el otro barco se empezó a estancar. Y vieron que estaban echando la carga, y otro se emocionó y empezó a echar la carga, y eventualmente uno de los dos barcos ganó la carrera, pero llegó a su destino sin la carga. Dios ha puesto una carga en nosotros que debemos de transportar. Una iglesia, una familia, un ministerio, tu tiempo de vida. Y tú no puedes, por las vanidades de este mundo, quemar la carga, quemar a tu familia, quemar a tu iglesia por cumplir tus deseos personales. Insisto, no todos aquí son llamados a ser pastores o misioneros a Siria, pero todos aquí tienen la encomienda de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Quiero escuchar un amén. Todos aquí tienen la encomienda de hacer un discípulo. ¿Dónde está tu discípulo? Simbólicamente, voltea a tu alrededor. ¿Dónde está tu discípulo? ¿En quién te estás multiplicando? Y cuando me refiero a multiplicación, no me refiero a estos hermanos que están haciendo crecer la iglesia, ¿verdad? Me decía Andrés, estamos creciendo por multiplicación o por evangelismo, pero estamos creciendo. Me refiero a que alcances, a que vivas por lo eterno. Por eso Pablo constantemente decía: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, me extiendo a ver si logro alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Pablo decía: el propósito más importante de mi vida es conocer a Cristo y darlo a conocer. ¿Será este el propósito más importante de tu vida? Este es el desafío que yo quisiera dejar en sus vidas. No somos de este mundo. Somos forasteros. Y mientras más abracemos esta verdad, más creceremos en nuestra fe en Dios y más seremos semejantes a Jesús en sus convicciones. De manera que mañana lunes es el primer día de tu vida en donde se pinta una raya y dices: yo vivía por lo eterno, pero a partir de lunes yo quiero vivir más por lo eterno. O pintas una raya y dices: la verdad es que yo vivía ensimismado en mí mismo, y ahora yo quiero empezar a vivir por lo eterno. Quiero dar 50 pesos de mi salario y donarlos a una ofrenda misionera. Quiero regalar una hora de mi semana y invertirla en la limpieza de la iglesia. Quiero involucrarme con los que están saliendo a evangelizar y empezar a aprender cómo hacerlo. Quiero hacer un propósito genuino de leer la escritura y por fin establecer un devocional. Quiero hacer algo que vaya más allá de mi vida. Mañana lunes es el primer día de oportunidad que tú tienes para hacerlo. Cierra tus ojos por un momento. Yo no sé si me pueden ayudar los muchachos de la alabanza aquí atrás. Piensa en lo que estamos hablando, mi hermano, con los ojos cerrados. La idea de cerrar los ojos es simplemente que tú evites distracciones y que pierdas un momento en el que el Espíritu Santo puede hablar a tu vida. Yo no sé si hay personas aquí que no han rendido su vida a Cristo, pero si tú estás aquí y tú dices: yo necesito primeramente encontrar salvación, yo necesito ser perdonado de mis pecados, yo te diría: toma esa decisión hoy mismo. Al final, acércate con el pastor o con los líderes, pregunta al que te invitó cómo haces para arrepentirte y rendir tu vida a Cristo, y empieza a vivir como si Cristo fuera el Señor de tu vida, porque Cristo sería ahora el Señor de tu vida. Pero tú que has puesto tu fe en Jesucristo, tú que te has bautizado en agua, a lo mejor has vivido por lo eterno. Yo no digo que no, pero siempre viene el desafío de saber que podemos hacer algo más, que podemos hacer algo que vaya más allá de nuestras vidas. Tu juventud pasará, tu dinero un día no lo vas a tener, tus propiedades un día serán
propiedad de alguien más. Y tú quieres, mi hermano, mi hermana, tú quieres llegar al final de tu vida y escuchar una sola cosa de parte del Señor: bien hecho, mi buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo material fuiste fiel, viviste por lo eterno. Entra en el gozo de tu Señor. No hay un llamado más grande que esto. No hay un galardón más grande que esto. Agradar a Jesús después de vivir una vida sacrificada en este mundo es uno de los galardones más grandes que el Hijo de Dios debe perseguir. Y ustedes como iglesia, les vuelvo a repetir, en esta segunda etapa de sus vidas, vivan por lo eterno. Vivan por lo eterno.